Bien, buenas noches. En esta ocasión vamos a presentar el proyecto final, Estrategia Didáctica para la Enseñanza de Lengua y Literatura, como estudiantes de la Universidad Bolivariana del Ecuador, Yuli Jiménez y Melqui Vera. Docente encargado de la materia, Osvaldo Sebastián Ávila. Vamos a hablar netamente de una estrategia didáctica basada en la novela Las cruces sobre el agua, de este gran autor, Joaquín Gallegos Lara, que se inspiró en escribir esta obra literaria en el año 1922. Netamente, el objetivo de esta estrategia es desarrollar habilidades, comprensión lectora, análisis crítico, oral y escrito, integrado las macrohabilidades lingüísticas a partir de la lectura, las cruces sobre el agua. Bien, aquí le presentamos una pequeña planificación, lo que es la estrategia en sí, que nosotros en esta ocasión hemos tomado la estrategia de dramatización, con la cual vamos a trabajar con el segundo año de bachillerato, con el objetivo de esta estrategia es sensibilizar a los estudiantes a que conozcan historias ecuatorianas, historias de los autores, escritores nuestros, de nuestro país, y es por eso que nosotros hemos elegido esta obra literaria. Como ya lo había dicho, la estrategia dramatización consiste en el contenido, consiste en expresión oral, escrita, lectura en voz alta. Aquí trabajamos los métodos. Dentro de los métodos en los cuales podemos trabajar, de hecho, que funciona mucho, es trabajar en grupos, cuales podemos dividir a nuestro paralelo de estudiantes en grupos, los que creamos convenientes, sean necesarios, para así luego sacar pequeños resúmenes de la obra literaria, entregarle a cada grupo y que cada uno le dé lectura. Pasamos a las técnicas de enseñanza, en lo cual aquí podemos hacer que cada grupo exponga el párrafo o en sí el resumen que le corresponde. Hablemos, tenemos 5 grupos, comenzaríamos grupo uno. ¿Cuál es la técnica de esto? Que está exponiendo el primer grupo, dentro de eso que nos dice, escucha, analizar la obra literaria. Entonces, ¿qué hacemos? Escuchamos, mientras que el primer grupo lee, actúa, dramatiza, el segundo, tercero, cuarto y quinto escucha, analiza y crea su propio concepto, a más de quedarse a la expectativa de qué pasa luego de la primera exposición del primer grupo, qué pasa con el segundo, y así sucesivamente, qué pasa con el tercero, qué va pasando durante el transcurso de la obra, ¿sí? Eso es. Dentro de los recursos que usamos, ya lo dijimos, dentro de los recursos que usamos, podemos utilizar disfraces, podemos utilizar un guión en el cual quizás con el cual nos vamos a presentar o con el cual nos presentamos. Podemos presentar vestuarios,
refiriéndonos a la lectura para hacerlo más llamativo, más dramático, hacerlo que sea más atractiva la lectura, con la finalidad de que esto se quede en cada uno de nuestros estudiantes, ¿sí? Organización de la enseñanza, aquí es donde ya estamos vinculándolos a todos, donde dentro de esos grupos que hicimos, vinculamos, cuando en sí estamos exponiendo cada uno de los grupos, estamos vinculando a todos en sí en general, porque cada uno está pendiente a ver qué pasa y qué está pasando, ¿sí? Motivación es mientras que yo estoy exponiendo, el otro se motiva más a que salir un poco mejor y a que se me quede un poco más dentro de mí, ¿sí? Aprender un poco más, ¿sí? A imaginarme un poco más. Eso. Dentro de la evaluación, sí ya tenemos nosotros como docentes de evaluar tanto en sí la presentación y la dramatización que hizo cada uno de nuestros grupos. Eso puedo decirles, mis queridos compañeros y mi estimado docente. A continuación, mi estimada compañera Yuli Jiménez. Bueno, continuando con la exposición, pues acá ya tenemos las actividades, la descripción de cada actividad, metodología, los materiales, ya donde nos indica con cada una de las etapas de la lectura. Tenemos acá directo lo que es la prelectura, contexto, lectura y la poslectura, ¿ya? Entonces, en la prelectura se trabajó la actividad de activación de conocimientos previos. En la descripción de esa actividad tenemos, escucha un fragmento dramatizado de la novela, un audio breve de 2 a 3 minutos. Luego se realizará una lluvia de ideas sobre qué saben sobre los trabajadores en 1922 y qué luchas laborales conocen hoy. La metodología tenemos la audición activa, perdón, más torbellino de ideas. En materiales tenemos audio, parlante, pizarra. En el contexto, en la etapa del contexto, tenemos la exposición sobre Ecuador en 1922 y la línea de tiempo. La descripción de esa actividad tenemos breve presentación sobre las condiciones laborales, huelgas y la masacre obrera, creación de una línea de tiempo. ¿Ya? Tenemos la metodología que ha practicado la exposición breve más reflexión grupal. Y los materiales, el mapa histórico del Ecuador, imágenes de la época, línea de tiempo visual. La otra etapa que es la lectura, en esta tenemos la lectura comentada, lectura guiada de fragmentos clave, donde tenemos la presentación del conflicto obrero, se hacen pausas para discutir qué sienten los personajes, qué emociones despierta esta situación, ¿verdad? Tenemos la metodología, lectura compartida, más preguntas dirigidas. Tenemos en los materiales también las copias de fragmentos seleccionados y resaltadores. En la última etapa, como es la poslectura, tenemos el debate y la producción escrita. Aquí tenemos un debate dirigido, por qué las luchas sociales son importantes. Luego tenemos la redacción de un breve ensayo argumentativo sobre los derechos laborales del ayer y del hoy. Tenemos la metodología, lo que es el debate académico y producción textual. Los materiales tenemos fichas temáticas, cuadernos y rúbricas. Dentro de las etapas de la lectura está también la integración de las macrohabilidades. Pues les voy a explicar un momento cuáles son esas macrohabilidades y también qué significa cada una de ellas. Tenemos cuatro macrohabilidades, perdón, importantes de la lengua y literatura. Tenemos lo que es el escuchar, que está relacionado con la orejita, tenemos el hablar que está relacionado con los labios, el escribir donde tenemos una hoja y un lápiz, y tenemos el leer directamente que está relacionado con un libro, ¿verdad? Tenemos ahí el de escuchar. El de escuchar directamente
Hay comprender, dice. Claro que sí. Esta habilidad se refiere a la capacidad de comprender, interpretar y evaluar la información que se recibe a través del oído. Por eso directamente está relacionado con el pictograma del oído. Tenemos el otro, ¿cuál es? Es el hablar. Ahí dice directamente expresar opiniones. Claro que sí. Se refiere a la capacidad de expresar ideas, pensamientos, sentimientos, opiniones a través del lenguaje oral. ¿Cómo es el lenguaje oral? A través del habla, ¿verdad? También tenemos ahora abajito lo que es lo que es la macrohabilidad de escribir, ¿ya? Ahí se refiere directamente a la capacidad de expresar ideas, pensamientos y sentimientos a través del lenguaje escrito. Implica la correcta ortografía, la estructura gramatical. Aquí tenemos un ejemplo donde es producir ensayos argumentativos, claro que sí. Ahí se toma en cuenta esta macrohabilidad, la macrohabilidad de escribir. Ya está relacionado con una hojita y un lápiz. Tenemos la última macrohabilidad, que es la macrohabilidad de leer. Ahí dice analizar críticamente. Claro que sí, porque nosotros tenemos que analizar para poder comprender lo que se lee, ¿verdad? Entonces tenemos, esta habilidad se refiere a la capacidad de comprender la información escrita. Entonces ahí dice analizar críticamente y está relacionado con un libro. Estas macro habilidades que tenemos aquí de la lengua son los pilares fundamentales para una comunicación efectiva. ¿Ya? Dominarlas nos permite no solo entender y expresar ideas, sino también interactuar con éxito en diversas situaciones comunicativas. Tenemos acá ya donde podemos observar directamente un cuadro de etapas de la lectura, donde ya nos están indicando en qué momento nosotros hemos puesto en práctica cada una de las macro habilidades. Tenemos ahí las 4 etapas de la lectura y también tenemos al lado la macro habilidad es trabajada y al otro lado tenemos la descripción de cómo se trabajó o cómo se trabajan esas macrohabilidades, ¿verdad? Tenemos ahí la etapa de la prelectura. La macrohabilidad trabajada en la prelectura tenemos el escuchar, el hablar, ¿verdad? La descripción de cómo se trabajaron esas actividades tenemos escuchar el fragmento dramatizado, tenemos participar en lluvia de ideas activando conocimientos previos. Ya, en participar en lluvia de ideas, pues ahí ellos tienen que hablar. Entonces ahí ya tenemos donde ellos tienen que expresarse, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la una, escuchar y la otra es de hablar. Tenemos la otra etapa que es el contexto. En el contexto tenemos 3 macrohabilidades que hemos puesto en práctica, que es el escuchar, el hablar y el leer. Tenemos escuchar explicaciones del contexto histórico, dialogar sobre el Ecuador de 1922, leer breves textos informativos sobre la masacre obrera. Ya tenemos ahora el tercer paso, el tercer etapa, que es la lectura. Tenemos asimismo 3 macrohabilidades que se trabajaron. Tenemos leer, hablar y escuchar. Tenemos la lectura guiada de la novela, ¿ya? Intervenciones orales para analizar personajes y conflictos y escuchar las opiniones de los compañeros. En la postlectura es la última etapa, pues aquí también se ha trabajado 3 macrohabilidades que tenemos, el hablar, el escribir y el leer. Primero tenemos ahí un debate sobre las luchas sociales, donde hemos puesto en práctica la macrohabilidad de hablar, ya la redacción de un ensayo argumentativo, donde es la macrohabilidad de escribir, y leer ensayos propios y ajenos para retroalimentar. Eso es la macrohabilidad directamente de leer. Aquí les muestro
una lista de cotejo donde se les aplicó a los chicos de segundo BGU. Ya tenemos la lista de cotejo para evaluar tenemos ahí los indicadores. Al lado tenemos sí y no para ir evaluando. Entonces, primero tenemos escucha atenta del fragmento dramatizado durante la prelectura. Participa activamente en la lluvia de ideas inicial, comprende y explica el contexto histórico de 1922, lee en voz alta fragmentos de la novela de manera adecuada, identifica emociones y valores en los personajes durante la lectura, participa en el debate con argumentos claros y respetuosos, relaciona los temas de la novela con problemas sociales actuales, elabora un ensayo argumentativo con una tesis clara, utiliza correctamente la estructura, introducción, desarrollo y conclusión. Y por último tenemos demuestra reflexión crítica en un contexto escrito. Directamente, ese ha sido todo lo que es la intervención de esta exposición. Agradezco la atención prestada.